continuación, y ya para finalizar, luego haremos el turno de preguntas, Francisco Campo, director técnico de la Asociación Empresarial Fotovoltaica, nos hablará de costes asociados a la gestión del balance neto de energía, que hace aplicable al caso fotovoltaico. Cuando quieras. Buenas tardes, yo voy a seguir un poquito la línea que ha empezado esta mañana el representante de la CNS, el señor Lusión, luego ha continuado el representante de Endesa, el señor Ferrando, y ha terminado el representante de la PORCA. Estaba aquí a la plataforma la generación distribuida y el consumo energético, que es en el sentido que es la idea del cambio de un modelo del sistema eléctrico que estamos teniendo ahora mismo. Es manifiesta la voluntad de estos representantes, de los representantes del Ejecutivo que han estado aquí esta mañana, del regulador, de las asociaciones sectoriales que estamos aquí, incluso hasta del representante del distribuidor, que ha sido neutral. Entonces, si todos estamos de acuerdo, el éxito parece asegurado, ¿no? Pero para que pase, como alguien apuntó esta mañana, de un prototipo y se convierta en algo más, depende del cuánto y el cómo. Para quien va a decidir la inversión, que no somos ninguno de los que estamos aquí, ni de los que han estado esta mañana aquí tampoco, todos somos aquí facilitadores. La decisión de la inversión la va a hacer mi mujer, aquella empresa, la otra, es decir, tenemos que facilitar eso. Entonces, pues vamos a ello, sean pues las 2 de la tarde, y vamos a intentar dar el primer pasito sobre algo que ya tenemos hoy y que sin duda es el caso más difícil, que es el del pequeño consumidor acogido a una tarifa TUC. Vamos a hacer ese ejemplo, pero todo lo que ahí salga va a ser absolutamente exportable. Vamos con ello. Entonces, despacito va esto. Entonces, primero vamos a centrar sobre qué marco vamos a hablar. Después, cuáles son los ingresos del sistema eléctrico, simplemente para que veáis cómo se hace y os lo miréis luego en casa. Luego hablaremos de los costes del sistema eléctrico. Pasaremos a hablar de cuáles serían los costes diferenciales para la gestión de balance neto. Y aquí es donde está el tipo, el corazoncito de la ponencia. Luego, contabilizados esos costes de gestión, ¿qué pasa con ello? ¿Qué impacto tienen en la factura antes y después de haber aplicado balance neto si alguien hace la inversión, en el caso que vamos a ver, y unas conclusiones finales? Bien. Entonces, la ponencia la encuadramos en la actual estructura del sistema eléctrico, es decir, con unos costes e ingresos, las tarifas, regulados vía web. Solo es aplicable para consumidores netos, es decir, no se puede cobrar la energía generada, únicamente cederla y recuperarla cuando la necesitemos de una forma diferida. Es un poquito el marco que esta mañana se ha apuntado. No existe actividad económica. Esto es importante. Es una inversión a largo plazo que tiene como objeto fijar y seguramente disminuir costes futuros. El proyecto de Real Decreto, del que hemos hablado mucho esta mañana, a este respecto, no fija valor en ninguno de los aspectos que vamos a ver en esta ponencia. Si bien sí que hace referencia a su existencia. Por simplicidad, como decía antes, analizaremos un contrato de suministro de última tarifa tipo TUC, pero insisto, los resultados son generalizables y la inversión la planteamos como promedio y con tecnología fotovoltaica, que el cabo me está pagando a mí, ¿no? Bien, los ingresos del sistema eléctrico es un taco como este en el cual cuando se hace la orden de peajes los estudia el ministerio y los pone allí. Oye, pero vamos a ingresar por tal tarifa, ¿no? Y aquí porque sale que decían que iban a ingresar unos 13.000 millones de euros. Aquí no está incluida la energía va por libre, la energía se negocia en otro mercado.
Las partidas más gordas, pues las tenéis aquí abajo, no tienen tampoco más trascendencia. Pero sí que es importante, fijaros, de esta energía que se va a manejar aquí, el 21,4% de la energía total comercializada corresponde a los clientes de tarifa de último recurso. Fijaros, es importante hoy por hoy. Eso es que todavía no han ido al mercado libre, el 21,4% de la tarifa. Y claro, cuando yo leo la siguiente línea, hice las cuentas, me sale que el 21,4% de la energía que se gestiona a la hora de repartir esto ya tienen que pagar el 36% del total. Pues bien, empezamos, ¿no? Bueno, aquí tenéis unos datos, es decir, tenemos 19,5 millones de contratos en tarifa TUR. De estos de aquí, con un promedio de 5,74 kilovatios hay 18 millones. Estos vienen a consumir alrededor de 2,5 megavatios hora año, promedio. Hay otro escalón, que son los que tienen una potencia un poquito mayor contratada, 7,23. Siempre estoy hablando en sistema TUR, por debajo de 10 kilovatios. Y estos pues consumen un poquito más, que es alrededor de 7,5 megavatios por año. De lo que aquí vamos a hablar va a ser en un tramo que va a estar entre la parte alta de estos que tienen un contrato bajo, 54, 6, por ahí, y esta parte. Es decir, no van a ser los más bajitos que tienen unos contratos de 3,3 kilovatios. Es muy difícil que puedan moverse. En cuanto a los costes de este sistema eléctrico, pues aquí también se hace igual un presupuesto de este estilo y los costes están pintados aquí los más bajos. Este era el presupuesto, el de este lado, y este otro ya es lo que ha salido en la orden. No coincide exactamente. Esto es un borrador. Después de que informamos o alegamos todos los que creemos que tenemos algo que decir a través de la CNE, el Ejecutivo hace, como esta mañana dijo alguien sentado en esta misma silla, hace lo que cree más oportuno. De esta parte lo que creyó más oportuno fue esto, que está aquí escrito. Aquí sí que es importante señalar que de los costes previstos para 2012 hay 1.500 millones de euros que no están, o sea, los costes de este año van a ser 1.500 millones de euros más que los ingresos que se prevén para este año 2012. Eso es un dato y esto se ha cerrado así. Bien. Y otro dato curioso es que las pérdidas de energía que también se ha fijado para el caso TUR en la distribución son del 14%. Es decir, de la energía puesta en barras de central hasta la que pago en mi casa, por medio se perderá la que se pierda, pero se ha cifrado en el 14%. Este es el recibo de mi casa, tal cual. Aquí solamente está redondeado el número de la energía consumida, pero el recibo de mi casa es este. Por la potencia contratada me cuesta el 15,2%. El consumo en la parte de peajes, igual que el primero de arriba, son también al final peajes para todo lo que hemos visto antes, los ingresos que hemos visto antes, es el 28%. La energía propiamente dicha es solo el 35%. El 4% es impuesto de electricidad, el 2% el alquiler del equipo de medida y el 15,2% el IVA. Lo estoy haciendo sobre base 100, obviamente el tipo es el 18, ¿no? Pero sobre base 100 sale. Claro, si esa factura, así de simple, le ponemos la lupa, sale esto. No es que sea tarde y que ya no hayamos comido, ni que ha sido mala intención que no se vea. Los conceptos que hay, los conceptos retenidos son toda esta ensalada que tenemos aquí dentro. Al final el número sale 897, pero ya repartido a trocitos. Bien. Y lo hemos partido en dos columnas. ¿Cuánto pagamos al término de potencia y al término de energía y en impuestos? Por cada uno de los ítems, cuánto se contribuye. Aquí, alguien que conociera mucho esto me diría, bueno, algunos repartos los has hecho un poco libres. Y yo diría, sí, pero es que es irrelevante para lo que estamos hablando. Es absolutamente irrelevante. La mayor parte están muy ajustados. Y aquí en tanto por ciento, teniendo en cuenta que cada cuadradito de estos es sobre el 100 total, que repito, paga mi mujer en casa. Y aquí pongo la cantidad del desfase de este año. Es decir, este año vamos a generar, o sea, con mi factura de electricidad, en lo que a estos conceptos se refiere, habrá un 9,2% que tendría que pagar de más y que tal como está planteado, no se paga. ¿Vale? Bien. De toda esta ensalada, de todo este mix, no los vamos a analizar todos, entonces, porque algunos son cantidades muy pequeñitas. Por ejemplo, el regulador, la CNE que está aquí, ese se lleva al 0,1%.
el operador del sistema, red, el 0,1%, son cantidades muy pequeñas. Entonces hemos cogido algunos que sí que tienen sentido, sobre todo desde un punto de vista de dar información para que cada uno pueda crear su propia opinión y dejemos de repetir lo que ha dicho otro que a lo mejor sabía de esto menos que nosotros. Es decir, tengan la información y tomen su propio criterio. Entonces, de aquel montón de conceptos, nosotros aquí vamos a analizar solo unos cuantos, pero son los principales conceptos retributivos, lo que llamamos peajes, que sí que creemos que se tienen que reconsiderar en los costes de gestión del balance neto. ¿Qué entendemos por coste de gestión de balance neto? Es cuánto tengo que pagar porque el sistema guarde ese kilovatio hora que ahora me sobra hasta que luego lo traiga. Eso es lo que definimos como costes de gestión de balance neto. Siempre insisto, yo estoy hablando desde un punto de vista técnico. Lo técnico se puede mover un poquito, pero solamente es poco discutible. Técnico. Luego, la influencia la planteamos para hacer el análisis como si el 100% de la energía que consumimos la exportáramos toda y luego la trajéramos. Esto simplifica al hacer el modelo, pero no tiene influencia tampoco. Bien, pues analizamos una. La primera que hay que analizar es las primas al régimen especial, que son las renovables, la cogeneración y los residuos. Ahí sobre aquellos 890 euros que pago en mi casa al año, 157 van aquí, que es el 17,5%. Esto es un punto que vamos a ver. Luego, el coste del transporte en muy alta tensión. Después, es una cantidad importante, el 4,3%. El coste de distribución, la media y la baja tensión, que es el 10%, 9,5%. Y al final también vamos a analizar el pago del margen a la comercializadora TUR. Esa está haciendo un servicio, vamos a ver si ahora va a tener que hacer más servicio o menos, y habría que pagarle más o menos. Pero fíjense que de aquella lista tan grande de conceptos nos hemos quedado con 4, pero esos 4 suponen el 35% de la base de la factura, es decir, el 44% del precio último. Y vamos a hablar de 4 conceptos que no siempre se ha querido hablar de ellos. Primero, las primas al régimen especial. Algunos entendemos que alguien que hace una inversión en renovables, pedirle a ese, oiga, y usted contribuya también a las inversiones en renovables que ha hecho el país y que de alguna manera estamos pagando entre todos, contribuya usted no solo a la suya, que está haciendo sin pedir nada a cambio, contribuya también a las demás, cuando no hace uso de ellas. Parece claro que este ítem, este concepto, y es un concepto del 17%, es el primero que se tendría que caer, si no entero, casi entero, dentro de lo que es el coste de gestión del balance. Otro concepto más chiquito, que es el coste de distribución en media y baja tensión. Esta mañana se habló con el caso extremo desde este mismo sitio, es decir, es que resulta que si sucede que, mire usted, yo soy técnico, y cuando digo eso digo, ¿y bien? ¿Es posible? Sí. ¿Es probable? No. Es decir, algunos de los ejemplos que hemos visto aquí esta mañana no van a suceder ni aunque quisiéramos que sucedieran. Entonces, la realidad es que ¿qué uso estamos haciendo de la red de distribución en media y baja tensión con el balance neto? Estamos haciendo un valor sí, pero todas las instalaciones en lo que aquí estamos hablando hoy se conectan en una red interior que cuelga de la red de distribución. Pero el uso que hacemos de esa red únicamente es la referencia de tensión y de frecuencia red, y de sus líneas de conexión prácticamente nada. Estamos hablando dentro del consumo global de este país. Aquí planteamos algo muy chiquito, significativo pero muy chiquito. Es decir, es muy difícil que un kilovatio hora generado por este sistema llegue a pasar un transformador de la red de distribución, es decir, suba de nivel de tensión. Eso es metafísicamente casi imposible. Casi imposible. Entonces, no vale el poner ese ejemplo para a partir de ahí lanzar una generalidad. Entonces, en el caso particular que estamos haciendo aquí, en el de un consumidor pequeñito, doméstico, aquí digo más, ni siquiera hay circulación entre feeders. Feeders son las líneas de baja tensión que salen de un centro de transformador, la que va recorriendo las casas.
ni siquiera hay circulación de uno al de al lado. Ya no hablo del transformador, sino de un feeder a otro. Y en el mismo feeder, muy poquito. Si lo hablamos de un edificio donde vivimos cuatro, lo que produce uno, lo que puede producir para que le salgan las cuentas, no va a salir de la puerta de la calle nada, no va a pasar la caja general de acometida nada, se lo van a consumir los demás en ese momento, los otros tres vecinos. En los costes de transporte la cuenta es lo mismo. Fíjense aquí que lo único que estoy diciendo es que hay que retirar la parte de peaje que va al término de energía. Estoy hablando de este trozo. La parte que va al término de potencia ni siquiera la discuto. Es decir, esto es el derecho a poder consumir cuando quiera, es decir, el tener derecho de tensión y derecho de frecuencia. Lo que pagamos es lo que se llama el término fijo. Estoy discutiendo esta parte de acá. Entonces, nosotros entendemos que de las primas al régimen especial habría que pagar muy poquito o nada, de los costes de distribución en medio de baja tensión habría que pagar exclusivamente la parte correspondiente al término de energía, no la de potencia, que ya se está pagando, perdón, habría que dejar de pagar. Y en los costes de transporte exactamente igual, habría que dejar de pagar la parte correspondiente al término de energía. Vamos a hablar de las comercializadoras. Hay alguna comercializadora que seguro que le alegra que contemos esto, porque aquí al final decimos, ¿y la comercializadora? Yo planteo la comercializadora TUR. Esta mañana se daba por hecho de que el balance neto no se podrá contratar en tarifa TUR. La pregunta es ¿por qué? El decreto no dice eso, eso lo ha dicho alguien que se ha sentado aquí. Pero el decreto no lo dice, ni lo da a entender. No dice nada. Entonces, incluso dentro del TUR está claro que la comercializadora va a tener que adecuarse, se ha dicho aquí. Entonces, no discutimos que la comercializadora tendrá que modificar su programa de gestión de facturación, se lo reconocemos, para gestionar energías exportadas importantes. Ahora bien, esto es una mera actualización de software, pues el resto de costes no varía. El coste de comunicación con el campo de factura tampoco. El hosting del coste de facturación que habéis dicho tampoco. Es decir, la gestión de costes no varía. Tiene que hacer un esfuerzo, pero nada más. Sí que es cierto que tendremos ingresos financieros por la energía exportada que a su vez venda o coloque a los vecinos. Pero esta situación se mantendrá hasta que deba adquirirla en el PUR después para suministrarla otra vez al que la hemos pedido. Eso es una cantidad pequeña, pero ahí está. La energía excedentaria la distribuimos en las proximidades, lo hemos dicho antes. Aquí la comercializadora, en esta parte, se ahorra unas pérdidas del orden del 17% de la energía exportada. Sin embargo, va a tener que asumirlas después cuando me la devuelva. Es decir, esto se ha hablado mucho de las pérdidas. No tiene influencia realmente, no tiene influencia para los actores que intervienen aquí. Tiene influencia para el país, pero para los actores a nivel micro no. Es algo transparente, es algo neutro. Entonces, como decía, deberá asumirlas esas pérdidas cuando devuelva la energía al consumidor acogido a balance neto de energía que la generó en su día, ¿no? Y en el caso fotovoltaico, la existencia de consumidores acogidos a balance neto hace que compre menos energía al pool. Eso es cierto, y la va a comprar algo más cara. El promedio del pool de la energía, como promedio, va subiendo a partir de las 8 de la mañana, va subiendo a lo largo del día. Entonces, la que va a tener que devolver, la va a tener que comprar a última hora del día en vez de al mediodía. Entonces eso le sale un poquito más caro, y eso lo hemos cifrado, es del orden de un 8% en el precio del pool. Y esto representaría sobre mi factura un 2% más que lo planteamos de pagárselo a la comercializadora. En resumen, para la comercializadora, la comercialización debería incrementarse en un 2% de la factura inicial, o si se quiere, de los 4 euros por kilovatio contratado que cobra hora y año, pasárselo un 50% más, a un 6,8, con esta operación. Y él podrá luego gestionar a qué precio compra, en el pool o de otra manera, o cómo asegura las compras, y la ley también tiene juego para mí. Querría aclarar lo que apunté ya antes, las pérdidas de energía en transporte y distribución, que es una cantidad importante sobre la factura inicial del 4,3%, en términos de energía real el 17%, ¿no? Este segundo es en kilovatios hora y este otro es en dinero. Entonces, esta cantidad no es un peaje como tal, y de hecho, si no pagamos los kilovatios hora que hemos generado, depositado y ahora recuperamos, desaparece. Otra,
Hay algunos estudios que esta la consideran que tiene que remunerarse por mil. Yo entiendo que no. Es algo que desentra y sale. La aclaración sobre el peaje de generación. De esto no se habla en el decreto. Hoy por hoy, cualquier generador de este país, grande, pequeño o mediano, que vende energía al sistema, tiene que pagar medio euro por cada megavatio hora comercializado. Aquí no se lo digo, pero lo ponemos si se quiere. Claro, en nuestro caso, si el 100% fuera autogenerado, estos 4.000 kilovatios hora o 4 megavatios hora, ascendería a 2 horas anuales. Y aquí tengo un problema técnico, como esta mañana don Rufino, y el problema que tengo es que no me entra. El 2 por 1000 no suma al final dentro de esto. Y luego, otro comentario es acerca del reparto de los conceptos retribuidos en los peajes de los términos de potencia y energía. Cuando más atrás decía algunos conceptos, lo partía en 2 columnas, está bien partido, pero es irrelevante. Si alguien lo quiere partir de otra forma, lo hace y llegará a la misma conclusión. En resumen, para el modelo que estamos analizando, luego haremos casos particulares, 100% autogenerado y gestionado como balance neto de energía anual, es decir, aplicado a la energía exportada como sedentaria y posteriormente demandada a la red, el peaje de acceso ligado al término de energía debería minorarse hasta el orden de 1/4 parte del estándar, añadido al impacto de limitación del consumo propiamente dicho en el mismo término de energía y en ajuste de impuestos. Segmentándolo o concretando, estos son tarifas TUR del año 2012, las que salieron en la última orden de diciembre. El peaje por término de potencia son 16,6 euros kilovatio de año. 6,8, este de aquí, dice, se incrementará la tarifa de comercialización TUR desde los 4 euros kilovatio contratado de año actual. Aquí hablamos de subir de 4 a 6 este. El peaje del término de energía neta importada, lo que es el peaje del término de energía, es este. Y aquí no he querido poner el nombre por una cuestión. Por respeto a ustedes, con lo que les he contado lo pongan ustedes, verán lo que les sale. Pero desde luego, que no se va a 63,7, ni a 35, ni a 17. Pónganlo ustedes. Entonces, desde un punto de vista técnico, resulta obvio que la energía producida y autoconsumida dentro de un contrato de suministro no debe estar sujeta a ningún tipo de tasa, peaje o gravamen, pues el derecho a tensión, frecuencia red y potencia de respaldo están recogidos en el primer ítem del recibo, que llamamos término de potencia. Ahora bien, en el caso de generación de energía para su consumo diferido, y también desde su aspecto técnico, se hace un uso importante del sistema. Lo hemos cifrado económicamente antes. Y con independencia del tratamiento regulatorio que oportunamente se le quiera otorgar, dijeron aquí esta mañana, y luego hacemos lo que creemos oportuno, pues bien, mostramos 4 escenarios en función del periodo en que se totalice la energía antes del neteo, para tarifa 2.0A. Uno, que se haga instantáneo, eso en vez de hablar de energía es potencia, que es lo que se empezó a hablar hace años cuando hablábamos de este modelo. Otro, que se haga diario. Otro, que se haga mensual el neteo, que es lo que defienden las asociaciones fotovoltaicas integradas en UNED, también la plataforma, que el neteo se haga mensual, o que se haga anual el neteo, cualquiera de estos métodos, y tiene su influencia. Entonces, esta de aquí es la operación para los 4 megavatios hora de energía generada en instantáneo, diario, mensual o anual. Aquí simplemente es el aplicar el peaje de gestión con la operación que hemos hecho antes y aquí sobre el estándar. Es decir, si no se tocan. Fijaros que la cantidad anual es muy significativa. Sí, esto hay que subirlo luego en el 30% en impuestos. Si pasamos a esto que sería el total de factura, el total de factura nos costaba, era 897 euros al año. Fíjense, si se aplica el neteo instantáneo, no sería balance neto de energía, sería balance en potencia. Es decir, entonces, solamente el 22% de la energía se autoconsume en este ejemplo que hemos hecho, y es un dato que alguien lo moverá del 20 al 30, pero no se mueve más, entre el 20 y el 30 se mueve esto. Entonces, fíjense la diferencia de aplicar lo que entendemos que tiene que valer la acción del peaje a aplicar lo que sería el estándar, instantáneo. En diario se puede ver un poquito la diferencia, en diario se gestiona menos energía, en mensual, que es el que defiende UNED y la plataforma, la energía que se gestiona es desde 100 hasta 66, del 34%, más o menos. Insisto, si alguien lo hace de otra forma, se moverá entre
el 30 y el 40, pero no va a salir de ahí. Entonces, fíjense aquí la diferencia ya sustancial en esto, pero sin embargo, a nivel de acá, es ya mucho menos relevante. Es mucho menos relevante. Y, por último, si se hace con neteo anual, qué curioso que con peaje estándar sale más caro que con peaje de gestión. Claro, en el peaje de gestión estamos pagando más a la comercializadora, como tiene que ser. Como tiene que ser. Bien, terminando. La energía autogenerada y consumida instantáneamente no es actividad económica, por lo que no debe estar sometida a ningún impuesto, peaje o nueva tasa, entendiéndose que ya se ha aplicado el peaje del término de potencia por el hecho de ser un consumidor con una potencia contratada. Otra. El peaje de acceso del término de energía gestionada por balance neto anual debería ser objetivamente del orden de la cuarta parte del estándar. Es lo que he tratado de defender en esta presentación. Pero el número, calcúlenlo ustedes, por favor. La factura de energía podría reducirse, lo que hemos visto antes, en 3/4 partes, si se aplica el peaje de gestión propuesto y el periodo de neteo establecido es mensual. A partir de aquí podrán ir hacia atrás, dependiendo del periodo de retorno al final de la inversión, a ver a cuánto dinero se pueden gastar para hacer su instalación. Es inmediato. Y no entramos a valorar la procedencia o no de conceptos retributivos incluidos en los peajes que pudieran estar duplicados, que vayan a cubrir déficits de tarifa generadas en un futuro, como hablábamos antes, el 12% se queda ahí, o moratorias todavía vigentes. Y con esto su parte ha terminado. Muchas gracias. A continuación abriremos un turno de preguntas para los tres ponentes que quedan. Allá abajo hay una de Juan. Juan Casanovas, de Yumagi Solar. Bueno, gracias por las exposiciones. Quería hacer un par de preguntas a Paco, a Francisco Campos. El otro día en una presentación de UNEF comentaban que las pérdidas del sistema por transporte rondaban el 9-10%. Aquí, por lo visto, se comenta que en la TUR son el 14%. Bueno, era un poco explicar por qué esa diferencia. A ver si es que realmente, las pérdidas de la TUR o se sobreestiman o que realmente esa forma de facturación conlleva mayores pérdidas o de generación, vamos. Y luego, que me explicases un poco realmente de dónde salen los 1.500 millones de euros de pérdidas, de costes, de déficit de ingresos de 2012, que se estiman. Vale, la primera pregunta es muy fácil. Cuando se habla de porcentajes, cuando se habla de ratios, siempre hay que preguntar, oiga, ¿y qué es lo que pone en el denominador? Entonces, Juan, estamos hablando exactamente todos de lo mismo. Depende por lo que divides debajo. Estamos hablando de lo mismo. Depende por lo que divides debajo. Te pongo un ejemplo fácil para que se entienda. Yo hablaba, cuando he hecho el desarrollo del valor del recibo de energía, decía que pagaba de IVA el 15%, sobre base 100. Todos sabemos que el IVA es el 18%. Entonces, eso viene, los datos son los mismos, únicamente depende de la base con la que divides. Respecto a la otra pregunta de los 1.500 millones de euros, yo no soy quien para contestarlo. Yo simplemente hago constatar el borrador de la orden de peaje sobre los datos del Ministerio. El Ministerio dice, para 2012 voy a ingresar esto y voy a gastar esto. Y entonces hay 1.500 millones de euros más de costes reconocidos que se van a pagar de los ingresos que se van a tener. A su vez, dentro de lo que se va a pagar, hay, por decirlo así, un pago para disminuir el déficit mayor de esos 1.500 millones de euros. Pero esos 1.500 en concreto se quedan ahí. ¿Okay? Vale, sí, es que a colación de esto antes José Miguel Unsión ha hecho un comentario sobre el tema del déficit tarifario. El déficit tarifario es un recargo que al final es una obligación de pago que limita bastante la autonomía del sistema eléctrico, ¿no? Y además son unas trabas y son zancadillas. Por la definición que ha dado que ha dado la CNE aquí, se está dando una definición que es errónea del déficit tarifario, y yo creo que es algo que deberíamos empezar a aclarar porque es un tema importante y que debería ser una prioridad resolver este asunto, ¿no? Según la CNE, el déficit tarifario es la diferencia entre los ingresos del sistema y los costes de acceso.
Y eso es erróneo. Es decir, la definición real del déficit tarifario es que es la diferencia entre los ingresos del sistema y los precios de la electricidad en el mercado, ¿no? Porque todos sabemos que al final, bueno, pues hay una serie de tecnologías que se están pagando por encima, muy por encima de sus precios de coste, ¿no? Tal y como está diseñado el mercado. Entonces, bueno, yo entiendo que dentro de lo que podría empezar también a plantear como la plataforma, y ahora que está José Antonio, es que empecemos a hablar, o sea, a utilizar una terminología correcta y hablar con propiedad de las cosas. Porque el déficit tarifario no es la diferencia de ingresos y costes, sino la diferencia de ingresos y lo que pagan las eléctricas por la electricidad, que es diferente. Nada, simplemente como apunte. ¿Queréis comentar algo? Juan, yo no comparto la definición que has hecho tú. En mi opinión no es así. O sea, el déficit de tarifa es algo muy simple. Hay unos ingresos reconocidos, lo que mostré en la primera transparencia, y esos ingresos, hay unos costes reconocidos, todos del mismo rango. Es el mismo rango, el coste reconocido de pagar el kilómetro de línea en servicio que el megavatio de eólica, tal sitio. Es decir, todos son costes reconocidos. Entonces, esos costes reconocidos hay que hacerles frente. Por otro lado, está de dónde saco el dinero, los ingresos dónde van a ser. Cuando hacen estos presupuestos no se suelen equivocar en los presupuestos. Luego está la acción del gobierno, que es el que fija finalmente el precio unitario no de la energía. La energía funciona por un mercado mejor o peor, pero ahí está, sino el precio unitario de lo que llamamos peaje, de lo que estamos hablando aquí. Entonces, eso lo fija, eso es para hacer una charla otro día donde quieras, otra forma muy particular, ¿no? Pero el problema está ahí, es en la decisión del Ejecutivo de fijar el precio de los peajes para influir finalmente en el precio total de la energía. Pero es una decisión de gestión del Ejecutivo, no es error de nadie, es pura decisión del Ejecutivo. Simplemente, Juan, elaborando lo que ha comentado Paco, efectivamente, de alguna manera se preveía un aumento del precio de la electricidad o bien a finales del año pasado o a principios de este año, ¿de acuerdo? Por decisión estrictamente de carácter político no se subió, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, efectivamente, esos costes tienen que estar reconocidos. Y una parte importante, por no decir toda, es ese concepto de los 1.500 millones. Vale, no, sí, pero bueno, el tema era más por el rollo. No van a hablar los demás. ¿Alguna pregunta más? Mira, por ahí hay otra. Sí, hola, buenas tardes ya. Soy Raúl Morales de Soltec. Quería hacer una pregunta al señor Campo. Bueno, este cálculo o ejemplo sobre cuál podría ser el peaje propuesto para lo que sería el balance neto anual, entendiendo que, como dicen las asociaciones, lo suyo sería que dentro del mismo mes no hubiera este pago de peajes por el balance neto. Aquí hay un tema que no se ha visto y creo que a lo mejor sería más sencillo incluso para plantearlo a la CNE, y es que entiendo que los peajes de acceso son diferentes en función del nivel de tensión en este caso del consumidor. Si el consumidor de muy alta tensión, el mayor de 66 kilovoltios, tiene unos peajes muy bajos porque supuestamente utiliza muy poco el sistema eléctrico, en nuestro caso está ocurriendo lo mismo, solo que en el escalón más bajo del sistema eléctrico, es decir, generamos a baja tensión y consumimos a baja tensión. ¿No sería más fácil plantearlo así que más que por un número arbitrario dentro de un desglose de lo que serían los costes de los peajes? Perdone, dígame cuál es la pregunta, no sé cuál es. Sí, que si no sería más fácil plantear un peaje para balance neto basado en nuestro nivel de tensión en el consumo y en la generación. Es decir, que por analogía, si al gran consumidor se le aplica un peaje muy bajo porque teóricamente su nivel de tensión es muy alto y la generación normalmente es en muy alta tensión, nosotros por analogía, pero por el lado de la baja tensión, deberíamos tener un peaje muy bajo para el caso de balance neto. Y así no tenemos una discusión si es un cuarto o un tercio o un quinto, o si este concepto sí o este concepto no. Si eso sería, digamos que si tendría sentido la pregunta.
concepto de aquí es una forma de esbozar cuáles son los conceptos y cómo tratarlos. Estos mismos conceptos, igual que en este ejemplo se ha hecho para una tarifa TUR, tarifa 2.0A, se puede hacer para cualquier otra, y conceptualmente es exactamente de lo mismo. Y los peajes, no se olvide que son fijados por el Ejecutivo, y la lógica es la que consideran oportuna. Entonces, esto hay que analizarlo para cada caso. Como dije al principio de mi exposición, ninguno de los de aquí vamos a decidir una inversión. Lo va a decidir el propietario de la industria en el caso suyo, y lo va a decidir en función de sus propios datos. Eso es así, es decir, claro que tiene sentido lo que está diciendo, pero hay que hacer el modelo ahí, hay que aplicarlo ahí y tomar la decisión ahí. Bueno, y se supone que en los peajes de acceso también, en función del nivel de tensión, también ha habido ciertos cálculos por parte del Ejecutivo para definirlos, entiendo, o la CNE a lo mejor sabe de dónde salen. En este caso tenemos en un caso parecido, ¿no? Pues lo digo porque sería, entiendo, más fácil justificar una cantidad determinada de un peaje más que entrar en un debate si este término sí o este término no. No sé, simplemente un apunte. Yo ahí no tengo nada que decir. O sea, los peajes son precios unitarios hechos a posteriori para intentar recaudar unos costes que se tienen. Entonces, eso se puede objetivar hasta donde se quiera, pero hoy por hoy son decisiones más políticas que técnicas. Eso lo decimos todo el sector. ¿Alguna pregunta más? Yo de verdad no me lo creo, mira, ahí queda una. Me hacéis quedar muy bien, porque insistes, porque si no... tiempo, bueno, Tomás García Sanés, eso es una reflexión en realidad. Felicidades a la organización y a los ponentes, porque creo que ha sido una jornada, por lo menos para mí, extremadamente interesante. Durante todo el día de hoy, al final yo creo que el debate es si cambiamos el modelo, el paradigma que se ha dicho hoy, ¿no? De un modelo de generación centralizada a un modelo de generación distribuida. En otras palabras, un poquito más provocativas, un modelo en el que hay una oligarquía de las eléctricas que tienen todo el poder, a un modelo en el que la energía es más democrática y se le otorga al pueblo la decisión si autogenera o autoconsume o no. Entonces, en este modelo, o en este cambio, estamos luchando en contra de ese poder existente, y en esta lucha, pues el otro lado de la mesa seguramente hoy en día tiene más poder. Y iniciativas como la plataforma, a la que Sanelson apoya y felicita, creo que está empezando a contrarrestar ese poder, y cuantos más nos unamos a ese poder para contrarrestar el de las eléctricas, no solamente la industria fotovoltaica, la eólica, la mini eólica, en fin, todas las tecnologías, sino también otros agentes del mercado o de la sociedad, como pueden ser los consumidores, agentes sociales, sindicatos, arquitectos, en fin, cuantos más nos unamos a ese carro, más fácil vamos a conseguir cambiar ese paradigma. Pues, si no hay más preguntas, os agradezco a todos vuestra asistencia, primero a los ponentes, obviamente, a vosotros vuestra asistencia, a la organización también por haberme invitado de nuevo a moderar, y esperemos que nos veamos en otra bien pronto. Muchas gracias.